donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La reforma en Europa provocó una serie de repercusiones en otros países, sobre todo en Inglaterra, lo cual provocó una descentralización muy marcada en contraste con la rígida jerarquía de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué grupos surgieron? ¿Qué los motivó? ¿Cómo evolucionaron? Conversemos sobre este interesante tema con Alex y Marcelo, aquí en Entre Semana. Tratando de juntar toda la historia de la iglesia. Comenzamos con las esquinas, hablando acerca de la cristiandad, pero ahora nos hemos metido al cristianismo y... Marcelo, tengo que confesar, estoy teniendo una crisis de fe. No te preocupes, yo todavía sigo en esa. Uno de nuestros auditores más fieles fuera de México me escribió, me dice, hey, está buenísima la serie, gracias. Y me dice, ¿por qué no se meten ahora, pero ahora ¿cómo se llaman? En el barrio, ¿no? Uh-huh. En el cristianismo. Y dije, no, si ya lo estamos grabando, le digo, así que espérate que va a salir. Sí. Así que bueno. Ahora, las primeras no han sido sin sus controversias. Esperemos que esta segunda no sea con tanta controversia como las primeras. Sí, también, o sea, si se quieren reír un rato, ahí en YouTube publicamos también los podcasts. Y digamos que... Solamente audio, si nos quieren ver nuestras caras, no estamos ahí. No. Pero el audio está ahí en YouTube. Y gente ha estado dejando también sus comentarios. Y ha sido interesante bastante el vaivén de los comentarios. Pero bueno, invitamos todo tipo de diálogo. Siempre. Porque esto es complicado. Sí, el tema de la historia es algo complicado. Yo me estoy dando cuenta, cuento, estoy leyendo un libro, se llama Dominion, de un historiador. Me lo estoy regalando para mi cumpleaños. Te lo estás regalando. Sí. Bueno, feliz cumpleaños. Te lo regalaría, pero ya te lo estás regalando. Es del autor Tom Holland. Aparte de ser Spider-Man, también es un historiador. También escribe, en sus tiempos libres escribe. Cuando es Spider-Man escribe. No, es otro Tom Holland. Pero yo me di cuenta que mi versión del cristianismo era Jesús, los apóstoles, algo sucede... Hasta 1517. Iglesia Católica y Reforma. Sí. Y al ir a través de todos los siglos, todos los años, el autor ha hecho un trabajo magistral en hablar acerca de todo, incluso dentro de lo que nosotros hoy en día conocemos como la Iglesia Católica. Iban teniendo estos debates, claro. estas pequeñas reformas. Por ejemplo, una de las primeras reformas fue con el Papa Gregorio, que hizo muchas reformas dentro de la iglesia. Y yo me imagino que Martín Lutero, cuando él se imaginaba reformando la iglesia, se imaginaba haciendo algo así, como Papa Gregorio que había sido 300 años antes, 400 o algo por ahí. Sí. El punto es, hay tantas cosas que nosotros tomamos por hecho porque estamos en nuestro rinconcito de la historia y conceptos que nosotros entendemos como sana doctrina, ¿no? Entre comillas, simplemente es porque nos han dado eso, pero viene de toda una trayectoria. ¿Y sabes qué es tan importante? Bueno, no le llegamos ni al dedo pequeño a Tom Holland, pero fue lo que intentamos hacer en la Escuela Bíblica el año pasado, de entender de dónde venimos, y para mucha gente de nuestra iglesia fue muy aclaratorio decir, ok, perfecto, esto pasó, esto sucedió aquí, esto pasó con Carlomagno, esto pasó en la alta Edad Media, en la baja Edad Media, todo el contexto sociocultural, político, económico, y como decíamos en el episodio pasado, ¿no? Lutero simplemente tiró la chispa, pero la gasolina estaba regada por toda Europa, ¿no? Y por eso terminamos el episodio pasado en Inglaterra. Inglaterra, y hablando acerca de la crisis de autoridad, ¿no? Cuando ya Inglaterra se sale de debajo de la Iglesia católica. Es interesante, estaba leyendo un poco acerca de la historia, qué es lo que sucedió. ¿Sabes cómo lo hizo? Lo que hizo básicamente era que pasó una ley, el rey Enrique VIII, diciendo de que el hecho de que él no podía anular su matrimonio de Catalina de Aragón, que era la hija de los Reyes Católicos, Fernando y Isabela, no podía anular su matrimonio. Él quería un hijo. Ella no se lo daba. Y eso decía, no tengo hijo, no hay sucesión, hay guerra civil. Punta. Entonces, lo que dice es, el hecho de que yo no me pueda divorciar significa de que hay una restricción puesto sobre mí fuera
de Inglaterra. Claro. O sea, es un acto político externo. Entonces pasó una ley diciendo todas las cosas que tienen que ver con la política y con la ley tienen que ser internos a Inglaterra. El momento que hace eso, le corta la autoridad legal al Papa y ahora el que les puede casar es el arzobispo de Canterbury. Claro. Ven, entonces, tú me vas a casar. Siempre estaba ligado esta cuestión política. Pero es interesante. Él retuvo para sí como rey ser cabeza de la iglesia que estaba iniciando. O sea, esta iglesia anglicana, si bien el arzobispo era la figura espiritual, el jefe era el rey. Entonces, ¿eso qué te muestra? Hay una amalgama, como dijiste tú, entre política, economía y conflictos religiosos. Y toda la vida de Enrique VIII, él vivió, o sea, de manera religiosa, como católico. Sí. Solamente católico, rigiéndose bajo la dicta del arzobispo de Canterbury. Llega después un hombre llamado John Knox, ¿no? Sucede todo en Europa. A ver, sigue tú la historia, tú lo conoces más. Estamos, dentro de Inglaterra empieza esta iglesia anglicana. Pero antes quizás de ir a John Knox, vamos a las notas que tú hiciste que están buenísimas. Empieza dentro de esta iglesia anglicana. Tenemos que pensar que a veces hay como, ¿cómo sería la idea? Es como que a veces nosotros cuando miramos la historia para atrás, ¿cómo no se dieron cuenta? Pero, espérame. Empieza esta iglesia anglicana. Y no es tan así de, ok, es catolicismo, pero sin el Papa. No, hay un buen deseo de hacer buenas cosas. Pero empieza a haber, antes de irnos a Escocia con Juan Knox, empieza a haber un cierto movimiento dentro de los mismos anglicanos de esto no está bien. Hay que purificar la iglesia. Porque, ¿qué pasó? Por eso quieres estar en Inglaterra antes de irnos a Escocia. Claro, o vamos a Escocia. Como tú quieras. No. Okay. Sigue. Entonces surge dentro de la iglesia anglicana un movimiento que se llama los puritanos. Que su idea era, tenemos que purificar a la iglesia anglicana del catolicismo que venía arrastrando porque simplemente fue un cambio de... Así como te cambian las placas del auto. Ahora eres de otro estado porque sigue siendo el mismo auto. Entonces, de alguna manera, ven y claro, al ver que no es el cambio esperado, empieza a surgir un movimiento dentro del anglicanismo, ¿no? Que son los que se conocen como los puritanos, ¿correcto? Y ellos lo que quieren es reformar, quieren... la reforma de la reforma. Por la sencilla razón de que la reforma en Inglaterra tuvo características muy únicas, a diferencia de lo que pasa en Europa continental, no sé cómo se llama. Sí, ellos salen por razones políticas. Claro. Pero como era, la Pepsi a la Coca-Cola católica, dijeron, no, tenemos que seguir cambiando. Claro. Porque se fueron introduciendo también al debate ideas diferentes y distintas a lo que era el institucionalismo católico. Y estas ideas empezaron a permear toda Europa. Eran las ideas principalmente hecho famoso por Calvino, por ejemplo. Las ideas de que cualquier persona puede ser un sacerdote. Sí. Que cualquier hombre delante de Dios es visto como sacerdote. Él toma el pasaje de Primera de Pedro, capítulo, que somos real sacerdocio. Calvino está diciendo, bueno, ¿y a quién está hablando? Están hablando a todos. Entonces era como que, no necesitamos este institucionalismo. Entonces empieza, diríamos, como se llama el episodio de hoy, una crisis de descentralización con esta idea del sacerdocio universal de todos los creyentes. Tenemos que pensar que esta es la reacción a la ultra jerarquía católica apostólica romana, donde, como vimos en el episodio de catolicismo romano, se cree lo que dice el sucesor de Pedro y de ahí no hay vuelta. Y como la iglesia anglicana, le convenía también mantener esa misma jerarquía porque el que se quiso salir era el rey. El rey le conviene ser el que manda en esta nueva iglesia que está creando y se mantiene esa misma ultra jerarquía. Y surge un concepto, no sé si lo mencionamos solamente rápido, porque no es que, entonces todos los anglicanos están mal. No. Surge un concepto de alta iglesia, baja iglesia. ¿No? O sea, como que los que se mantienen dentro de la misma jerarquía es como que está todo bien porque es lo que creímos siempre. Pero este movimiento, por ejemplo, puritano, surge en lo que se considera la baja iglesia, que era la gente que empieza a decir, oye, esto no anda bien, ¿no? Ese sería quizás un primer movimiento en Inglaterra. Pero mencionaste Escocia. Después podemos ir saltando Inglaterra, Escocia, Escocia, Inglaterra. Porque mencionaste
Escocia, y hay un autor, un historiador que dice que dentro del clero católico, quizás pocos países tuvieron un clero tan depravado como Escocia en tiempo de la Reforma. Wow. Estudiando no sabía eso. Y eso hizo que de Escocia viajaran a Ginebra a decir, vamos a estudiar esas ideas. Entonces, el primero fue Patricio Hamilton, que va hasta allá, y él empieza a estudiar. Para aquel entonces, Juan Calvino está en Ginebra. Está en Ginebra. ¿No? Ya establece su república. Sí. Él está ahí, okay. está haciendo en Ginebra, lo que está haciendo, va Patricio Hamilton allá, Patricio Hamilton estudia con Lutero, es quemado, y después va George Wishart, que va y él estudia con Zwinglio, y empiezan a tomar estas ideas. Y de ahí viene el tercero, que es el más conocido que mencionaste recién, Juan Knox, y empieza a tomar es una mezcla entre Lutero y Calvino. Tiene el poder popular de Lutero, pero tiene la firmeza doctrinal de Calvino. Entonces, la iglesia en Escocia, la reforma en Escocia, es una reforma que tiene tintes calvinistas, porque a la depravación del clero católico que había en Escocia, van estos hombres a Alemania, van a Ginebra, toman estas ideas y las traen, y empieza el mensaje de la reforma a extenderse mucho en Escocia. Es importante mencionarlo porque después viene la controversia entre la iglesia anglicana, ¿no? en Inglaterra, y la iglesia escocesa, que toma una característica diferente. Ya no es una iglesia jerárquica, sino que toman lo que había establecido Calvino como gobierno, que es el gobierno de un presbiterio, ¿no? Que vendría a ser... ¿Y qué es un presbiterio? Viene de la palabra presbítero o presbútero, que significa ancianos. Entonces, un gobierno colegiado, el pueblo, de alguna manera, la asamblea de creyentes delegaba en un grupo de personas la toma de decisiones, ¿no? Ya no era la alta jerarquía, sino, se delega a un grupo de personas. ¿Perfecto? Ese es el concepto de presbiterio. Entonces, por eso, en Escocia surge lo que se conoce la iglesia presbiteriana escocesa, que tiene ideas calvinistas, porque como dijimos en el episodio pasado, Calvino no fundó ninguna iglesia, ninguna denominación, pero toman las ideas de Calvino, ¿no? En un gobierno presbiteriano, y de ahí surgen las iglesias que conocemos hasta el día de hoy como presbiterianas. Surgen en Escocia con un gobierno donde ya no es la alta jerarquía anglicana, sino que un grupo de personas, un presbiterio, son los que gobiernan y toman las decisiones en la iglesia. Me imagino que también la dinámica es algo único a Escocia también, a diferencia de Inglaterra, porque había en Inglaterra, o sea, toda esa figura del rey, pero Escocia tradicionalmente tenía sus clanes, claro, y tenía su gente. Nunca existió necesariamente en la historia de Escocia una unificación así. No. Entonces, quizás era más dado a un concepto presbiteriano. Encontró tierra fértil, claro, sí, pues. Entonces, o sea, una vez más encontramos donde se junta la religión y la política. Sí. Entonces, se establecen los presbiterianos. La iglesia anglicana está empezando a encontrar problemas porque los puritanos creen que muy bien que te alejaste de los católicos, pero hay que hacerlo más, hay que hacer más, hay que quitar más cosas. Sí. De ahí donde seguimos. Bueno, volvemos a Inglaterra y dentro de la iglesia anglicana ya no solamente hay un grupito llamado los puritanos que quieren hacer cambios, sino también surgen un movimiento dentro de la iglesia anglicana que vendrían a ser los bautistas, porque tienen un concepto diferente de bautismo. Estos no son los anabautistas. No, que están allá, que eran la reforma radical. Estos hablaban mucho de la Biblia como única guía y el bautismo del creyente a la manera de la escritura. Ahora, ¿qué sucede? La iglesia anglicana seguía bautizando niños y le daba una idea sacramental al bautismo, ¿no? La idea sacramental es que el bautismo comunicaba salvación, ¿no? Entonces ellos dicen, no, bautismo es otro concepto. Y empiezan a tener dos hombres, a tener ideas de decir, esto vamos a moverlo. Son ingleses, pero que no necesariamente, o sea, corrígeme con esto, si no me equivoco, salen y se van a Holanda. Sí. ¿Correcto? Y se juntan con los congregacionalistas, sí, con los presbiterianos que se están cuajando en ese momento. Y todas esas ideas andan en Holanda
se van mezclando y sale de ahí los bautistas que dicen, sí, estoy de acuerdo con este concepto congregacional donde se debe de escoger a las personas, pero no creemos en el bautismo de niños. Entonces somos bautistas. Entonces, en ese sentido, ellos se van diferenciando. Llegan de vuelta a Inglaterra, establecen su iglesia, pero el rey no le gusta, obviamente, de que ellos estén rechazando la autoridad del rey en cuanto a temas religiosos. Y si no me acuerdo mal, al que lo comenzó, John Smith. Que no es el Joseph Smith, de Pocahontas. Pero le meten en la cárcel. Sí. Por ir en contra de la iglesia anglicana. Sí. Ahora, es muy interesante lo que acabas de decir, porque por un lado tenemos los presbiterianos en Escocia, que de alguna manera empiezan a tener influencia en Inglaterra. ¿Okay? Recuerden que es una sola isla, ¿no? Por otro lado tenemos estos bautistas, que son ingleses que van a Ámsterdam, y dentro de estos bautistas hay como dos líneas. Unos toman ideas calvinistas, otros toman ideas más arminianas, o sea, un alto énfasis en la soberanía de Dios en la salvación, y arminiana, vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Y arminianas que tenía que ver con, oye, no es tan así, tan ese énfasis, hay más responsabilidad del hombre. Y un énfasis en santificación. Y vienen mencionaste recién, los congregacionalistas, que es otro grupo dentro de la iglesia anglicana, que dicen, ok, esto tiene que ver con gobierno de la iglesia, y vendría a ser una clase de eclesiología resumida en 30 segundos. La iglesia anglicana vendría a ser una forma de gobierno jerárquico episcopal, ¿no? Del obispo, la palabra en griega es episcopos, de ahí viene episcopal, donde quien manda es el obispo, el jefe, el arzobispo de Canterbury. Después está el concepto presbiteriano, ¿no? que lo tomó Juan Knox de allá de Ginebra y lo estableció en las iglesias presbiterianas de Escocia, donde un grupo reducido se le delega esa autoridad. Y después hay otros que dicen, no, tenemos que ser congregacionales puros. O sea, la congregación toma todas las decisiones. Hasta establecer su propia confesión de fe en la iglesia. Sí. O sea, imagínate lo loco que era este concepto para una persona que ha estado 1500 años bajo la iglesia católica, y la otra cosa que conoces es la iglesia anglicana, que es la copia, donde dices, no, cada iglesia tiene que armar su propia confesión de fe. Bueno, creo que Berkhof, que es un teólogo reformado, falleció, él dice, empezó a surgir un hiperconfesionismo donde cada ciudad tenía su confesión y era como que, espérame, o sea, ahora cada uno está en su teología sistemática, y él dice, eso fue una reacción histórica ¿a qué? A esta descentralización. ¿Cómo es que eso es una especie de descentralización? Atomización. ¿Viste? Sí. O sea, aquí ya no estamos... Balcanización también se podría decir. Ahora, es interesante, mencionamos presbiterianos, congregacionalistas y bautistas en Inglaterra. Esos tres son conocidos como los no conformistas, ¿ok? Son como un grupo, no es que fue una denominación, sino que se le empezó a dar el nombre de no conformista porque ellos no se conformaron al acta que la Iglesia de Inglaterra había establecido como que la única iglesia legal era la anglicana. Entonces empezaron a surgir estos llamados y fueron considerados los teólogos no conformistas, iglesias no conformistas, y fue todo un proceso que muy se unía también con una política no conformista. Totalmente. Porque había muchas preguntas acerca del rol del parlamento, el rol de la autoridad del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va de la mano. Sí. Y mira, qué bueno que lo menciones, porque ahí surge quizás la confesión de fe más conocida dentro del mundo, ¿qué sería? Reformado, que vendría a ser la confesión de fe de Westminster, que vendría a ser en 1646, toma todas estas situaciones que estaban pasando en Inglaterra y dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner acá lo que nosotros creemos. Y la confesión de Westminster se hizo en un contexto político. No estoy diciendo con eso que no está correcta, no. O sea, su contenido es un buen contenido, podrás estar de acuerdo. No es inspirado por el Espíritu Santo, eso es, no podemos igualarlo a la Biblia, pero tiene un contenido muy bueno y por eso es punto de referencia. En cualquier libro de teología siempre te van a sacar la confesión de fe de Westminster. Pero el contexto era el Parlamento. ¿Por qué? Porque no había disociación entre una cosa y otra.
¿no? Y ahí es donde había tensión entre, bueno, pero seguimos con mucha jerarquía, seguimos con nada de jerarquía, hasta dónde cambiamos, salimos, no salimos, y todo ese contexto se dio en pugnas políticas. Y eso es algo que no tenemos que dejar de ver a la hora de analizar qué fue lo que había acá, ¿no? Sí. Mencionamos antes de grabar inclusive lo que pasó con la famosa traducción de King James, ¿no? Sí, la King James. Que King James fue el primer rey de Escocia y de Inglaterra. Entonces él une a estos y él está viviendo toda esa controversia. Entonces una de las cosas que él hace es saca su traducción en inglés de la Biblia, y es la versión King James. Y hay algunas personas que dicen que las decisiones que se tomó en cuanto a la traducción se fueron tomando para enfatizar el rol de la soberanía del rey y de Dios. Entonces establecen a Dios como soberano sobre todas las cosas, y cuando habla acerca del rey hay ciertas palabras que, bueno, si se traduce de esta manera implica esto, si se traduce de esta manera implica otra cosa, pero siempre se fue por la que da más autoridad al rey. El concepto de la autoridad divina. King James, él dijo en algún momento, los reyes son como pequeños dioses sobre la tierra. Ahora, pone esto en el contexto histórico cuando sabes que su hijo, Carlos I, fue matado por esta misma controversia con el Parlamento. Ahí es donde te das cuenta, o sea, cómo es que se va mezclando religión y política. Sí, y todo esto para entender por qué surgen tantos grupos, que ahora vamos hacia el cierre vamos a ver cuando llegan a la Nueva Inglaterra. En el episodio pasado hablamos acerca de la pregunta acerca de la autoridad, ¿no? ¿Qué sucede cuando cuestionas la autoridad de la Santa Iglesia Católica? Es decir, si hay un problema con la Iglesia, ¿a quién vas? Pues vas a la autoridad de la Iglesia para resolver tus dudas. Cuando eso es cuestionado por Lutero, por Calvino y por todos los otros reformadores, entonces se abre el abanico y el panorama donde, ¿cuál es la autoridad? Bueno, yo creo esto, yo creo lo otro, yo veo la Biblia de esta manera, yo veo la Biblia de otra manera, y muchas cosas son muy buenas, pero también otras cosas muy malas suceden dentro de este panorama. Totalmente. Habían muchas sectas en la ciudad de Münster, en Alemania. Surgió un anabautista radical donde se declaró una república, una teocracia, que él era la reencarnación del rey David y un montón de otras cosas locas. Sí. De tal forma era tanto su rebelión de que el rey hizo un sitio a la ciudad, sacó a los líderes, los metió sus cuerpos en jaulas, los colgó de una iglesia, y esas jaulas siguen ahí en la ciudad de Münster hasta el día de hoy. Como un recordatorio de lo que no tiene que hacer. Como un recordatorio, pero eso era la preocupación de la Iglesia Católica. Claro. Dice, tú haces un sacerdocio de todos los creyentes, esto es lo que va a suceder. La gente va a agarrar la Escritura por cualquier lado para decir lo que ellos lo que se les dé la gana. Ahora, con esto no estoy diciendo volvamos a la Santa Iglesia Católica Romana, pero sí lo que estoy diciendo es que no podemos pretender que todo iba a ser perfecto. De que todo iba a ser perfecto, y de que toda esta explosión de nuevas creencias e ideas que quizás nadie había entretenido por más de 1000 años, ahora la gente se sentía con un nuevo vigor, con una nueva perspectiva, algo fresco, algo radical, podríamos decir. Y empiezan a haber énfasis, ¿no? Por ejemplo, dijimos, dentro del anglicanismo empieza a haber corrientes que empiezan a cuestionar puritanos, congregacionales, bautistas. En Escocia están los presbiterianos. Juntos hacen todos estos no conformistas, surge la confesión de Westminster. En Alemania, los luteranos se vuelven una religión oficial con mucha mezcla con el Estado, y la respuesta a eso es un pietismo místico que es, oye, esto no está bien. Criticamos tanto toda esta estructura y es la que estamos teniendo, y surge todo un movimiento en Alemania de pietismo. Ahora, hay un movimiento más dentro del anglicanismo que ocurre posterior, algunos años después, varios años después. Lo alcanzamos a mencionar ahora, ¿no? Perdón, sí. Mencioné el metodismo, pero antes de eso quería hacer un paréntesis porque mencionamos calvinismo y arminianismo sin dar un poquito de contexto en eso, ¿no?
Dijimos, cuando en el episodio pasado, Calvino en Ginebra establece todo un tema influido por Agustín, la ciudad de Dios. Y creo que hay algo, no quiero que quede la sensación de anticalvinismo, porque vimos algunas cosas que no fueron muy buenas, pero él tuvo cosas muy buenas, ¿no? Él es llamado dentro de los teólogos el príncipe de la interpretación histórico-gramatical, porque él dijo, volvamos a la escritura e interpretemos la escritura en su contexto histórico, gramatical, y buscó de alguna manera de plasmar en Ginebra, no sé si fue muy utópico quizás, que era posible vivir el reino de Dios acá, ¿no? De alguna forma, ¿no? Él muere en 1564. 4 años antes que muriese, nace Jacobo Arminio. Así que quien diga la controversia entre Calvino y Arminio comete un error histórico porque no se conocieron, a no ser que Calvino haya tenido los brazos lo cargó a Jacobo Arminio, ¿no? Y Arminio está en Alemania, perdón, en Holanda, y él es un teólogo calvinista. O sea, la controversia de arminianismo y calvinismo surge dentro de la escuela calvinista. Él tiene que defender de alguna manera, dentro de no recuerdo ahora la universidad donde él estaba, Leiden era. Él tiene que defender la idea de predestinación contra otro más, y él se da cuenta, oye, mi conclusión, y empieza a cuestionar, y quién es el oponente arminio es Gomarus. Pero lo que quiero explicar es que esta es una controversia dentro del movimiento calvinista donde los seguidores de Calvino llevaron ciertas ideas a un extremo tan peligroso que se reaccionó. Dijeron, no, esto no puede ser doble predestinación y el decretum horrible. Entonces, Arminio... Doble predestinación siendo, yo te escojo a ti para salvación, yo te escojo a ti para el infierno. ¿no? Y el decretum horrible y todo eso que decían. ¿Qué es eso? Le llamaban así, decretum horrible. Era latín, la doble predestinación era como es todo, ellos hablaban mucho del concepto de decreto. ¿No? Dios decretó esto. Decreto, entonces, ¿qué decretó primero? ¿Salvación o caída? No, primero fue caída, después salvación. No, primero fue salvación, después caída. Entonces estaban los... El supralapsario, el ordo salutis, ¿no? Y todo eso. Entonces, es bueno mencionarlo, y esas son las ideas que se riegan. Entonces, lo que sigue después es bautistas que toman ideas calvinistas, pero bautistas que toman ideas más arminianas, que su énfasis es, Dios salva, pero hay responsabilidad del hombre. Dentro de toda esa controversia es donde sale el famoso tulip, ¿no? Claro. La total depravación. Total depravación, elección incondicional, redención limitada. O sea, son salvos los que él eligió, gracia irresistible y perseverancia de todos los santos. Y eso era una reacción a los 5 puntos de Arminio. Claro, porque Arminio protestó contra el calvinismo. Correcto. Entonces, después es la contraprotesta. Sí. Lo digo porque, o sea, no es que Calvino escribió acerca del tulip. No. Esto era parte de todo, también ese manejo de ideas, y vamos a conversar y vamos a debatir y vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ya no hay autoridad donde podríamos ir. O sea, no es que ellos iban a ir al arzobispo de Canterbury o al Papa. Estaba todo descentralizado. Exacto. Entonces ellos, y algo bueno que sale de esto es de que ellos tienen que volver a la Escritura. Ellos tienen que ir tratando de entender qué es lo que dice la Escritura acerca de estos asuntos. Entonces, yo creo que empieza a surgir un avivamiento o un nuevo entender acerca de qué es lo que dice la palabra. Claro. Ahora, una cosa que introduce Calvino, y lo hace por medio de este concepto de la salvación, una de las preguntas era, ¿quién es salvo? Para el católico, ¿quién es salvo? Esa respuesta es salvo la persona que es parte de la iglesia, que cumple con los sacramentos. Entonces, para el anglicano, ¿quién es salvo? Bueno, el buen anglicano. Claro. La persona que se encuentra dentro de la iglesia. ¿Y cómo estás dentro de la iglesia? Bueno, cumples con aquellas responsabilidades que tienes. Y Calvino empieza a plantear una idea diferente. Dice, ¿quién es salvo? Son aquellas personas que han sido escogidos. Claro. Entonces empieza a hablar, y más allá de que si crees en lo de predestinación o no, sí introduce un concepto de individualidad en la salvación, independiente de tu asociación con una iglesia. Porque ¿cuál era la idea? Por 1500 años. Solamente es salvo quien está
Y pertenece dentro de la iglesia. Sí. Y lo que vimos hace un par de episodios atrás es que se sigue sosteniendo de alguna manera lo mismo. Pero esto de individualismo tiene que ser bien entendido. Porque eso trajo, podemos hablar de lo que se hace en el último episodio, ¿no? Trae un concepto soteriológico donde Jesús me vino a salvar a mí. Pero eso es una reacción en la Reforma de no hay... Se decía que no había salvación fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No. Yo soy salvo porque yo creo y bla, 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 todo lo que sigue. Pero eso sí trajo otras consecuencias más adelante, como vamos a ver. Sí, o sea, es una conversación entre dos extremos. O sea, la marca o el logo del Vaticano son las llaves del cielo. Ellos dicen que tienen las llaves del cielo porque son los sucesores de Pedro. Entonces, ellos son los que determinan quiénes son salvos o no. O sea, ellos pueden decir, mira, el alma de tal persona salió del purgatorio y yo sé que porque tal pago hizo. O sea, y como diría un argentino, ¿y vos quién sos para decirme que esta persona es salva o no? Entonces, Calvino, en ese sentido, introduce la conversación un concepto donde la salvación depende de mi relación con Dios. Y creo que eso también va creando una idea que se va manejando entre todos estos grupos, que es el nuevo nacimiento. Ahora, el nuevo nacimiento no es algo nuevo, se encuentra en Juan capítulo 3, pero eran conceptos que no se habían manejado mucho. Por ejemplo, o sea, el nuevo nacimiento, según el católico, según el anglicano, es el cumplimiento con el sacramento del bautismo. Sí. Estos nuevos movimientos empiezan a ver el nuevo nacimiento como una obra del Espíritu Santo que regenera y salva al individuo. Y quien lleva ese mensaje es un anglicano llamado John Wesley. Claro. Y él empieza a predicar de manera enfática acerca de este nuevo nacimiento. Sí. ¿Vamos a meter ahí o terminamos? No sé cómo estamos en el horario, pero porque estamos en... Todo lo que hablamos recién es año 1600. Hablamos de los puritanos, hablamos de los presbiterianos, hablamos de los bautistas, hablamos de los congregacionalistas, todo eso, los luteranos y los pietistas. Todo eso fue en 1600. O sea, del 1600 al 1699. Sí. Pero con Wesley ya nos pasamos de siglo, ¿no? Porque estamos hablando de 1700. 1700, ¿sí? Correcto. Sí, lo incluimos, porque creo que... Y con eso cerramos. Sí, él sería el último y es interesante porque lo que vamos a hablar después mucho se conecta con Wesley. Claro. Porque los conceptos que va manejando Wesley va dando pie a más, digamos, denominaciones que van saliendo. Sí, y es interesante, ¿por qué lo mencionamos? Porque hablamos que, presbiterianos fueron en Escocia, pero tuvieron influencia en decir, hay cosas que no están haciendo bien en la iglesia anglicana, porque recuerda que, ¿cómo se llama? Jaime I fue rey de Escocia y de Inglaterra. Lo mismo con los separatistas, con los puritanos, con los bautistas y congregacionales. Wesley, 100 años después, tiene una idea de algo no sigue bien en la iglesia anglicana. Y él lo que quiere es reformar la iglesia anglicana. O sea, sería la reforma, como le mencionaste tú, la reforma de la reforma, ¿no? Y empieza a hacer clubes a nivel de universidad, ¿no? Si no me equivoco, fue en Oxford. Creo que sí. Sí, fue en Oxford. El otro día alguien me dijo, oye, si vas a dar un dato histórico, dalo exacto. No somos historiadores, somos intentos de... somos amateurs. No, fue un amigo ahí que le mandamos saludos. Pero ahí está toda la información, no se preocupe. Fue en Oxford y surgen, empieza él a tener... se juntan a orar, se juntan a leer el Nuevo Testamento en griego. Hay un deseo de decir, hey, volvamos a hacer las cosas de una manera correcta. Prediquemos, empecemos a buscar la virtud, ¿no? El hecho de no solamente orar, sino empezar a buscar la manera de vivir una santidad diferente a la que se estaba viendo en esta iglesia anglicana. Claro. Perdón, nos saltamos los Quakers. Sí. Muy buena vena. Sí. Pero sí, ellos entran razón, dentro del mismo... del mismo... La misma familia. Mismas familias... separatistas no conformistas. De los anglicanos. O sea, no conformistas, correcto. Ellos se llaman George así Fox, porque... Por Fox. O sea, Fox era su ¿cómo se llama? Su
su líder. Pero los Quakers, Quake viene de la palabra en inglés de temblar, y era como que ellos temblaban delante de la palabra de Dios. Entonces, una vez más, regresando a la Escritura, descentralizando la fe, entendiendo de que no, la iglesia anglicana no va a ser el centro de nuestra fe, no, la iglesia católica no va a ser el centro de nuestra fe. ¿Qué es el centro de nuestra fe? Entonces están regresando a la Escritura. Claro. Ahí está también no solamente George Fox, sino Guillermo Penn, que y de ahí surge... ¿De dónde es? Pensilvania. Es Pensilvania, porque ahora vamos a ver en el próximo episodio que son estos grupos los que migran a Nueva Inglaterra. Correcto. ¿No? Y por eso hay puritanos en Estados Unidos, hay metodistas en Estados Unidos, están los presbiterianos en Nueva York, por eso no quiero adelantar el próximo episodio. Pero terminando un poco con Wesley empieza a querer reformar y le va mal, porque no sucede nada. Entonces, sus seguidores empiezan a... Porque él nunca quiso crear ninguna denominación, ¿no? Y sus seguidores siguen el método de Wesley y de ahí surge el concepto del movimiento metodista, ¿correcto? Sí, que muchos de estos términos son insultos y después como que le agarran cariño y dicen, bueno, está bien, nos llaman metodistas, vamos a ser metodistas. Y creo que es interesante este concepto porque... lo que hacía Wesley era que él iba y predicaba y hacía en circuitos donde iba por diferentes ciudades y él predicaba 10, 20, 30 veces a la semana. Era algo increíble. Sí. Han puesto los datos de cuántos kilómetros recorrió, cuántos sermones predicó, y su hermano era el que componía himnos. Entonces, cantaba y después el otro predicaba. Sí, ¿no? Sí. Y él también, junto con otra persona, su amigo, George Whitefield. Tiene una división porque Wesley... Empiezan juntos. Sí. Pero Wesley toma un énfasis más arminiano y Whitefield toma un énfasis más calvinista. Y Whitefield va a Nueva Inglaterra, a Estados Unidos, y empiezan lo que se conoce como el primer avivamiento, ¿no? Si tú lees algún libro de historia, es el primer avivamiento, ¿no? Todo esto lo dejamos puesto para entender qué sigue después, que son las denominaciones que empiezan a surgir en Estados Unidos, pero que nacen de allá. Correcto, ¿no? Sí. Y volvamos a enfatizar lo que quería hacer Wesley y Whitefield era hablar acerca de este nuevo nacimiento, ideas que vienen de la Reforma, pero ahora se están descentralizando de estas estructuras jerárquicas que se fue estableciendo. Porque quizás la Reforma al comienzo, con Lutero, era como, bueno, está bien, yo voy a comenzar mi propia iglesia. La iglesia anglicana, bueno, está bien, voy a comenzar mi propia iglesia. Pero ya poniendo esto en cuestión, salen otras preguntas. Entonces esas ideas y la conversación que va saliendo va creando una situación donde se va descentralizando la fe. Sí. A tal punto, y vamos a hablar acerca de esto un poco más en detalle en el próximo episodio, pero a tal punto donde Wesley, a causa de que también habían cuestiones políticas, estaba la Revolución Americana en 1776, él está teniendo problemas con nombrar o con tener pastores o obispos en Estados Unidos. Porque, bueno, acaban de pelear con Inglaterra, entonces nadie quería saber nada con la iglesia de Inglaterra. Y además, o sea, la distancia era algo importante, pero Wesley tenía había este concepto de que solamente aquellos sacerdotes ordenados podían administrar los sacramentos de la Santa Cena, del bautismo, etc. Wesley hace algo interesante. Él nombra pastores y dice, ellos tienen la autoridad a causa de esta idea del sacerdocio de todos los creyentes, de que ellos pueden ser pastores y ellos pueden administrar los sacramentos. Ahora, ponte de vuelta en los zapatos de una persona que eso es lo único que ha entendido durante miles de años. Sí, totalmente. Y a veces perdemos de vista eso. Sí. Porque dices, pero es obvio. No era obvio en ese momento. No. Para nada. No. Fue una revolución lo que hizo Wesley. Totalmente. Ahora él está nombrando ministros. Y con ese cambio, él ahora puede expandir de manera exponencial el crecimiento que se va dando y también el énfasis en el nuevo nacimiento hace que cualquier persona, al tener un momento de conversión individual y personal, ahora forma parte de una iglesia y estas personas
quizás no tenía ninguna liga, ningún afecto para la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana. ¿Qué eran? Eran wesleyanos, eran metodistas, eran lo que sea. Fueron a un avivamiento, aceptaron a Cristo. ¿Y ahora qué se hace con esto? ¿Quién les va a enseñar? Así que de ahí sale un montón de otras cosas, pero lo vamos a hablar la próxima semana. Sí, bueno, nos vemos porque vamos a empezar a hablar de cómo surgen metodistas episcopales en Estados Unidos, metodistas hacia 1900, pentecostales, pasa en Chile en 1909. Vamos a hablar de los hermanos libres. ¿Cómo empieza a surgir? Y esto responde a entender cómo es nuestra amplia familia, ¿no? Dentro de los cristianos. Así que bueno, gracias. Seguimos estudiando y todos los comentarios más que bienvenidos. Sí, y si hay errores, bueno, sean como los de Berea. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.